Se acabó 2019 y la gran mayoría de los españoles lo hicimos engullendo como pudimos las uvas de la suerte, acompañados de las 12 campanadas que daban inicio a este 2020 del que ya estamos o hemos consumido 10 días. La tradición de la Nochevieja es conectarse con alguna de las cadenas de televisión que emiten para pedir deseos para el Año Nuevo y hacer propósitos de enmienda. Programas de televisión donde los presentadores lucen sus mejores galas. Antena 3, por ejemplo, recibió el Año Nuevo de la mano de Chicote y de una reluciente robot de protocolo C3PO de la Guerra de las Galaxias. Pasaron los Reyes, no por mi casa, es lo que tiene vivir solo, que los Reyes se olvidan de ti, aunque para el resto de mis vecinos dejaron montones de regalos en sus cajas y envoltorios. Envoltorios y cartones que muchos de ellos terminaron a la puerta de mi casa, no dentro de los contenedores, sino junto a ellos. Llegaron las brigadas de limpieza y todo lo que no estaba en el contenedor de papel fue a parar a su camión de recogida de basura inorgánica, con lo que el ciclo del reciclado dejó de cumplirse. Y eso lo harán los miles de contenedores que hay repartidos por Madrid. Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Esto se arregla con una circular a los servicios de limpieza, recordándoles dónde va cada desperdicio en función de su composición. Está feo que nos exijan a nosotros responsabilidades para el reciclado, pero que no se exijan a quienes se encargan de la limpieza y la recogida de basuras. Por seguir con Madrid, recordemos que el Ayuntamiento ha activado por primera vez el protocolo anticontaminación para el escenario 1, desde que José Luis Almeida es el alcalde y ha tomado el bastón de mando. Hay restricciones al coche y limitación de velocidad tras un diciembre de escasas lluvias y vientos que han hecho que alcancemos este preocupante pico de contaminación ambiental. Y según las previsiones, no se esperan lluvias ni vientos en los próximos días. Preocupante situación, pero no de la magnitud y el dramatismo que se está viviendo en Australia, que arde por los 4 costados desde hace más de 2 meses. Espectaculares, incontrolables y devastadores incendios que han causado irreparables daños como la muerte de 25 personas, la incineración total de 8,4 millones de hectáreas, que viene a ser la cantidad de campos de fútbol, la misma cantidad de campos de fútbol, todos juntitos, si tenemos en cuenta que un campo de fútbol viene a ser 1 hectárea. Esos 8,4 millones de hectáreas equivalen a la superficie de Austria, o si lo ponemos en el mapa de España, a las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, todos juntos, es decir, toda la cornisa cantábrica. Se estima que han muerto ya más de 1.000 millones de animales, entre los que habría miles de koalas que por su lentitud no pueden escapar de las llamas. Y no se espera una solución a corto plazo, porque en Australia están en verano y se esperan olas de calor y la prolongación de la sequía extrema que están padeciendo desde hace ya más de 2 años. Crece la tensión en Irán después del intercambio de misiles y de que se especule con la posibilidad de que el avión ucraniano en el que fallecieron 184 personas al estrellarse en suelo iraquí no lo hiciera por un fallo mecánico del aparato, sino que pudiera haber sido derribado de forma accidental por un misil tierra-aire iraní. Y de vuelta a España, por fin tendremos gobierno. Después de 18 meses de vacío y de gobierno provisional, a ver a qué nos conduce esta coalición. Esperemos que a lo mejor para el país. Solo 2 apuntes. El primer apunte es que habrá 4 vicepresidencias, en lugar de una como antes. ¿Qué va a suponer esto? Pues un incremento de salarios desde los 78.000 euros al año que cobraba una sola vicepresidenta hasta los 420.000 euros que cobrarán entre los 4 vicepresidentes. El segundo apunte es que tendremos de ministro de Consumo a un anticonsumista, que en 2012 publicó un tuit, ahora borrado, en el que decía textualmente: el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es Cuba. El cambio climático no existe. En política nacional e internacional vamos bien. En fin, esto es Diario Salir, en Radio La Barandilla, hoy con Ana Magriñá. Hola, Ana. Hola, Fernando. Y nuestro nuevo fichaje que os va a sorprender, José Luis Mateos. Hola, José Luis. Hola, Fernando. Y quien nos habla, Fernando J. Aguas. Hola, Fernando. Hola a todos, bienvenidos. Empezamos.
Y antes de entrar en materia con nuestros dos colaboradores, que espero yo que vayan a ser asiduos, y para quienes no escucharan nuestro programa cero del 13 de diciembre, quisiera hacer una breve introducción de vuestro programa. Diario Salir Radio surge como una extensión de la web www.diariosalir.es, en la que trabajamos temas relacionados con los viajes, el turismo, la gastronomía, el ocio, el tiempo libre, el arte, la cultura y otros muchos temas que no me voy a extender. Es un programa comprometido, como vais a poder comprobar, programa tras programa, con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la accesibilidad y la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia. Para eso vamos a contar con José Luis. Quienes hacemos el programa, pues sentimos una gran pasión por las cuestiones gastroviajeras, de tiempo libre, el arte, la cultura, como ya he dicho, e incluso viajar con niños o con mascotas, siempre desde la sostenibilidad y la protección medioambiental. Uno de los puntos más importantes para nosotros al ofrecer este tipo de información es pelear por un mundo mejor, más ecológico, más sostenible, más integrador, y que quienes tienen algún tipo de discapacidad sepan si el destino de viaje que eligen, o el restaurante, o el museo, o el hotel que quieren visitar, son 100% accesibles. Ha habido ahí un pequeño lapsus con la sintonía, pero bueno, tampoco lo voy a contar en todos los programas, pero como este es el primero y no todos escuchasteis el programa cero, os iré diciendo quiénes son nuestros dos colaboradores del programa de hoy. Y vamos a empezar con Ana Magriñá. Hola Ana, bienvenida. Hola Fernando, gracias. Bueno, bienvenida de nuevo. Sí. No te voy a volver a dar la bienvenida porque eres parte del programa. Uh-huh. Esto es una excepción. Dicho esto, Ana Magriñá es pues poca cosa. Consultora y redactora científica especializada en temas de medicina preventiva y salud pública. Doctorada en Psicología y Estudios de Población, títulos que obtuvo en Estados Unidos, donde se especializó en epidemiología y salud pública. Aunque nació en Barcelona, se crió en Madrid, se fue a Estados Unidos a estudiar inglés un verano con 20 años de edad y volvió 20 años más tarde. Hablarás un poco de inglés, ¿no, Ana? Un poquito, me defiendo. Vale. Si tienes alguna duda me consultas a mí. Sí. Que un día pasé por delante de una academia de inglés. Bueno, pues ya... Una corrección, Fernando. Dime. Es doctorada en sociología, no en psicología. ¿He dicho psicología? Sí. Ah, sí, y además lo he leído mal, es que no me he puesto las gafas. Justo, doctorada en sociología y estudios de población. Eso. Títulos que obtuvo en Estados Unidos y donde aprendió un poquito de inglés. Uh-huh. Bueno, pues entramos ya en contrastes, que es como denominas tu apartado. Hoy nos traes un tema concreto del que vamos a hablar, que es, a ver, que yo me centre... Sobre el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias. Antes de eso, sí. Haznos un breve resumen de contrastes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en tu apartado? Pues en Contrastes, que es un espacio que es posible gracias a Oco Art Gallery, pues vamos a hablar sobre diferentes temas, una temática muy diversa, contrastando cosas de Estados Unidos y España o hablando de cosas de Estados Unidos per se, como voy a hacer hoy, por ejemplo. Y los temas que van a ir surgiendo van a ser los temas que más o menos durante estos 10 años que he estado ya de vuelta en España, la gente me pregunta más a menudo. Y, por ejemplo, se me ha ocurrido ese tema porque es un tema que mucha gente durante ese periodo vacacional, la gente me pregunta sobre lo de Acción de Gracias. Luego nos lo vas a explicar. Aclarado esto, dinos de qué vas a hablar hoy, de Acción de Gracias y de qué más. Y del Viernes Negro. Vale. Eso del Viernes Negro lo tendremos que aclarar porque el significado que había antes en España ya no existe. A través del Viernes Negro de los Estados Unidos ha cambiado el concepto. Bueno, Thanksgiving Day es el Día de Acción de Gracias, que traducido literalmente sería el Día de Dar las Gracias, o más literalmente aún, el Día de Dando las Gracias. Me decías, Ana, que la gente en España sabe más o menos en qué consiste, pero yo no estoy del todo seguro que lo sepan. Así que explícanos para que qué es para los estadounidenses el Día de Dar las Gracias, de Dando las Gracias, o de Acción de Gracias, que es como se conoce aquí, pero sobre todo
lo conocemos de oírlo en las películas o de verlo en las películas. Cuéntanos qué es el Día de Acción de Gracias. Pues mira, Acción de Gracias es una festividad muy importante en Estados Unidos y da pie a un fin de semana largo de 4 días, porque se celebra el cuarto jueves de noviembre de todos los años, pero no fue siempre así, ya lo contaré luego. Y ese jueves se pasa todo el día, todo el mundo lo tiene, es festivo, y bueno, excepto, claro, el orden y los hospitales y cosas así. Y se prepara una cena grandiosa, la gente pasa en familia y luego da pie al Viernes Negro, del que luego contaré en más detalle. Y es también el principio del periodo navideño, digamos. La gente pasa ese fin de semana decorando la casa, dentro y fuera, y lo típico que vemos en las películas de las casas todas adornadas con luces por fuera, que es una maravilla o una horterada, depende de tu punto de vista. Se hacen incluso concursos entre los vecindarios de quién tiene la casa más bonita. Y lo que se celebra en concreto es la gratitud y la alianza entre los pilgrims, o sea, los colonos británicos que llegaron de Inglaterra a zona de Massachusetts, y las tribus indias indoamericanas locales. Y la gratitud de los británicos, porque más o menos los indios les salvaron la vida, que también ahora también me meteré más en detalle. Muy bien. Decías que era las gracias entre unos y otros, los británicos y los indios. Bueno, ya los indios pocos quedan para dar las gracias, ¿no? A los británicos, que tampoco están allí. Sí, claro. Bueno, entonces es que todo empezó porque, bueno, pues ya sabemos que en el pequeño barco poco famoso de Mayflower, ¿no?, que nadie conoce. Nadie. Pues llegó voy a ver mis apuntes, en septiembre de 1620 llegaron 102 británicos en un barco, el Mayflower, y llegaron a Massachusetts. Perdona una pregunta, ¿esos 102 fueron los supervivientes? Es decir, ¿salieron más o no? No, fueron 102 y luego se llegaron, bueno, en el viaje, que duró 66 días, que fue muy duro, creo que sobrevivieron todos. Esto no lo he mirado muy detalle. Lo único que es como llegaron al principio del invierno de Massachusetts, que es una zona muy, muy fría, pues al final sobrevivieron solamente 66. Uh-huh. No, al revés, perdona, murieron 66. Vale. Y entonces pasaron ese invierno en el barco, del frío que hacía, y cuando llegó la primavera, pues desembarcaron y empezaron a establecerse en tierra firme. Pero mientras, los 66 que murieron pues de exposición al frío, de escorbuto y de enfermedades contagiosas, pues todos hacinados en el barco. Entonces, cuando la primavera llegó, se encontraron con que vino un nativo americano y les saludó y les dio la bienvenida en inglés. Se quedaron sorprendidos y al poco tiempo, a los pocos días, este nativo americano trajo a otro nativo americano más famoso, que en Estados Unidos todo el mundo lo conoce, que se llama Squanto, que hablaba inglés perfectamente. Y entonces la historia es que este nativo americano había sido capturado por un capitán británico, lo había secuestrado, lo había vendido como esclavo en Inglaterra. Squanto se había escapado y había vuelto a Londres, donde había cogido un barco de expedición y había vuelto a Massachusetts. Uh-huh. Y por eso hablaba inglés perfectamente. Entonces Squanto se hizo amigo de los británicos y les enseñó a plantar maíz, que es lo que les salvó también de la hambruna, plantar maíz, a pescar en los ríos y a evitar las plantas que eran venenosas, con lo cual se hizo un servicio tremendo. Además, que fue muy importante, les ayudó a que hicieran muy buena amistad, una buena relación con una tribu local que se llama, Wampanoag. Y esta relación muy favorable, muy buena entre ellos, duró 50 años y tristemente es uno de los muy pocos casos de una relación favorable, buena, entre los colonos británicos y los nativos americanos. Y entonces, gracias a tener esta relación con la tribu local, se pudieron establecer la nueva colonia del nuevo Plymouth. Uh-huh. Entonces, dime, te iba a hacer una pregunta, pero quieres seguir, vas a completar. Sí, voy a completar. Porque claro, a ver cómo empezó lo de la cena de Acción de Gracias. Es que sobre eso te iba a preguntar. Sí. Empezó, se hablaba de ayuno también. Bueno, ¿no? Ahora te cuento. Bien. ¿Qué pasó? Que al año siguiente, en noviembre de 1621, los británicos quisieron celebrar su primera cosecha de maíz.
que gracias a Squanto habían aprendido a hacer, ¿no? Y entonces pues hicieron un festín. Entonces hubo un festín enorme e invitaron a los amigos nativos americanos que les habían ayudado y, por supuesto, a esta tribu, que no me acuerdo, Wampanoag, y a su jefe, y a su rey. Y lo invitaron, fue como 100 nativos americanos, un festín de 3 días. Y entonces, pues fue la primera, eso fue lo que se cuenta como la primera cena de acción de gracias, aunque hay algunas controversias de que hubo alguna cosa parecida en otros sitios de Estados Unidos, pero bueno, esta versión es la más oficial. Y entonces, el menú... Te quiero hacer, José Luis, una pregunta. Sí. Pero, ¿quién organizaba la cena? ¿La cena la organizaba la tribu o lo organizaban los ingleses para celebrar que habían conseguido una cosecha importante? Eso, los británicos. Los ingleses fueron los que, para celebrar su primera cosecha de maíz exitosa, hicieron la cena e invitaron a los nativos americanos. También lo que se dice es que, claro, el menú fue aves, ciervo y maíz, por supuesto, claro. Y que seguramente se hizo al estilo del nativo americano, con las especias del nativo americano. O sea, que fue una mezcla culinaria. Luego hablaremos de menús porque te quiero hacer unas preguntas. Sí, perdona, Pepe. Claro, llama la atención porque, claro, según lo cuentas, es como muy bonito, muy idílico todo, que llegan los americanos, les enseñan a los ingleses, les enseñan a plantar, recogen cosecha, fiesta, todo fenomenal. Después se escucha la teoría de lo que dicen los americanos y dicen, no, vinieron aquí, arrasaron absolutamente con todo, nos pusieron a trabajar cual Eso fue más tarde. Eso fue más tarde. Es que aquí lo veo todo tan bonito. Es que esto eran pocos. Ten en cuenta que solamente eran menos de 60 británicos, con lo cual no podían armarla todavía. Bueno. Claro, por eso digo que este fue uno de los muy pocos ejemplos de una relación bonita entre las dos culturas, porque claro, luego empezaron a llegar más colonias y tal. Entonces, lo de la Acción de Gracias se estableció a los 2 años siguientes. O sea, esa se supone que es la primera cena de Acción de Gracias. Y todo muy bonito, muy idílico. Luego, a los 2 años, había habido una sequía enorme, y entonces fue ya 1623, y entonces hubo una celebración también cuando se acabó la sequía, porque había puesto en peligro la cosecha de ese año y estaban incluso tan mal que para racionar los alimentos el gobernador había medio impuesto un ayuno, que lo había puesto tintes religiosos para que la gente lo aceptara mejor, pero para racionar la comida que les quedaba, pues tenían miedo de morirse de hambre. Entonces empezó a llover, la cosecha se salvó, y entonces hicieron otro gran festín, también en esa época, de noviembre o otoño, noviembre, y entonces ya se estableció, se expandió como una pequeña tradición de días de ayuno y un festín siguiendo. Y se fue expandiendo un poco a las colonias que estaban alrededor y tal. Y bueno, para pues... convencerles de que no era todo malo, que siempre hay cosas buenas. Sí, entonces luego se fue repitiendo cada año, cada pocos años, hasta que poco a poco se fue estableciendo una vez al año. ¿Tiene algún sentido el pavo tan relevante en el menú del Día de Acción de Gracias? Quiero decir, ¿por qué no pollo, cerdo, cocido madrileño o unos buenos callos? Pues lo del pavo era que ese noviembre de 1621, o sea, ese otoño, que era el primer año en el que dio el primer festín, pues habían estado cazando muchos pavos, los ingleses habían estado cazando muchos pavos, que es un ave típica y que solamente se da, por lo visto, en la parte norteamericana, por lo menos en esa época. Entonces, era muy abundante. Entonces, claro, había pues un superávit de pavos, y como muchísimas tradiciones se empiezan cuando hay demasiado de un alimento, y entonces empezó a tomar el... ¿Y los ciervos? Pues el pavo evidentemente como que lo ves como más claro. Me dice, bueno, un pavo es fácil, pues le coges, está ahí. Pero claro, pero ciervos, no sabía yo que también... Habría muchísimos también, yo creo. Bueno, tenían armas, habría muchísimos ciervos, y entonces, pues, además seguramente
Bueno, me imagino que los nativos americanos también cazaban ciervos, con lo cual no sé si los ciervos eran claro, muy temerosos del hombre o no, porque a veces cuando llegas a un país nuevo y la fauna no tiene miedo del hombre, pues es fácil cazarla. Bueno, yo me imagino que como todo, al principio habría grandes manadas, sobraba, entonces no tenían miedo al hombre, y después, según vieron que se iban, cada vez que se acercaba un hombre, caía alguno, pues al final empezaron a hacer. Dijeron, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Y actualmente ya se han olvidado del ayuno. Sí, me temo que sí. Se han quedado con lo mejor. Claro, en una sociedad de abundancia han dicho lo del ayuno, pasamos directamente al festín, porque la verdad es que se come muchísimo. Claro, vamos a adelantar un poquito, porque si no pues se nos va a echar el tiempo encima. Hay cosas muy interesantes que contar, pero dada la extensión de Estados Unidos y la movilidad laboral que allí se da, las familias a veces están muy alejadas. ¿Es esta una fecha de acercamiento familiar? ¿Se traduce eso en un incremento de los viajes con respecto a otras épocas del año? Muchísimo. Es la época del año que más viajes hay en Estados Unidos. Más que en verano. Más que en verano, más que en Navidades. Y viajes definiéndolo como desplazarse más de 80 kilómetros. Es un puente de 4 días. Entonces se concentra todos esos viajes en esos días. ¿Qué pasa? Que esta festividad es la que une a todos Estados Unidos. Es una festividad que no tiene connotaciones religiosas, que solamente tiene connotación de familia y de amigos, y la gente se desplaza a donde sea para estar con la familia. Esa pregunta te la iba a hacer, ya te has adelantado. ¿No tiene connotaciones religiosas de ningún tipo ahora mismo? No tiene connotaciones. Lo único que hay es la controversia de los nativos americanos, que no lo ven. Hay un movimiento de que no lo ven muy bien, porque lo que decías tú, ¿no? Que era... quiere decir la entrada al colono y con las consecuencias obvias que tuvo, pero no tiene ninguna connotación religiosa. En verano se viaja mucho, pero es muy disperso, ¿no? Porque la gente tiene vacaciones diferentes tiempos. Y luego en Navidades, la mayor parte de los americanos son cristianos, son protestantes, pero también hay una importante población judía, hindú, hay población asiática de diferentes religiones, con lo cual ahí ya, y aunque por ejemplo las festividades judías siempre ser en diciembre, pero varían, es un poco como Semana Santa, va variando a lo largo del mes de diciembre, con lo cual no coinciden tampoco. Vamos a hablar... Por deformación profesional también es significativo los atascos que se montan, que son enormes, y es que no se recuerda nada igual en todo Estados Unidos con los atascos que son de noticias. O sea, son kilómetros y kilómetros de atasco, porque por lo que toca decir, curiosamente es una fiesta que coge a toda la sociedad, con lo cual todo el mundo la celebra, con lo cual todo el mundo se mueve, con lo cual todo el mundo se desplaza de un sitio a otro a la vez, el mismo día. A la vez. Entonces, claro, los atascos son de estos kilométricos, pero cuando no decimos kilométricos de 5 o 6, estamos hablando de muchos kilómetros. Ahora os explicaré quién es este señor que habla, que no he presentado todavía, y que habla de deformación profesional, pero no quiero adelantarlo. Me parece muy bien que esté hablando, y además me encanta que tengáis ese diálogo, pero vamos a terminar con Ana, porque ya te digo que tenemos muchas cosas y si no el tiempo se nos va a echar encima. Hablando de otra fecha muy importante para los Estados Unidos y que de golpe nos ha colonizado, el Black Friday o Viernes Negro. Digo que nos ha colonizado, y no solo eso, sino que nos ha hecho cambiar el concepto de las jornadas negras. En España eran días trágicos, tú de eso sabrás bastante, José Luis, se hablaba de días negros, y ahora son días o viernes de rebajas y poco más. Sí, bueno, tiene una historia y empezó también como cosas trágicas. El primer Viernes Negro fue en 1869, en que hubo una caída enorme de la bolsa por una especulación con oro, y entonces se llamó el primer Viernes Negro. Luego en los años 50, los policías de Filadelfia lo llamaron Viernes Negro porque, claro, como ya había rebajas y al primer día de vacaciones se armaban líos tremendos, había mucho robo, mucho carterista, y entonces ellos tenían que trabajar horas extras, no podían ir a casa y había mucho lío, con lo cual lo llamaron bien Viernes Negro. Luego hay un mito que mucha gente me ha preguntado, que se pensaban que el Viernes Negro se refería a que ese día los colonos británicos de las plantaciones podían comprar esclavos al descuento. Y eso no ha habido ninguna evidencia que lo corrobore. O sea, desde aquí lo quiero Pero entonces decir. Sí, como aquí en España, nace de una acción
trágica o catastrófica, que es cuando se hunde la bolsa en Estados Unidos en los años 20, sí. Pero de ahí cambia su significado. ¿Y por qué ahora esas rebajas se les llama Viernes Negro? Porque ahora empezaron a cambiarlo. Bueno, es que lo que pasó es que era más tarde el último día de noviembre, cuando se hacía Acción de Gracias, que luego daba lugar al Viernes Negro. Durante la depresión, casi al final de la depresión, en 1939, los comerciantes presionaron al presidente, a Roosevelt, a que lo adelantara para que hubiera más tiempo para hacer las compras de Navidades. Y entonces, pues, el Viernes Negro pasó a llamarse así porque era el primer día que los comerciantes pasaban de números rojos, o sea, estar en deuda, a números negros en la contabilidad, que quiere decir que tienes un beneficio. Y entonces empezaron a llamarlo Viernes Negro y empezaron a cambiarlo de esa forma. Lo quisieron llamar Viernes Grande, Big Friday, los comerciantes, porque querían quitar la parte negra, connotación negativa, pero no tuvo éxito y se quedó en Viernes Negro. Y eso por la contabilidad. Pues muchas gracias, Ana, por aclararnos Acciones de Gracias y Viernes Negros. Luego nos vas a hacer un adelanto de lo que nos vas a traer la semana que viene, que es muy interesante. Ahora quiero que prestes atención, Ana, a nuestro nuevo colaborador, esa voz que andaba por ahí, y compañero José Luis Mateos. José Luis Mateos nos va a acompañar habitualmente y hoy nos vas a hablar del denominado ciclo de la violencia de género. Antes de eso, me comentabas... Bueno, ahora lo diré porque quiero presentarte. Y tú, Ana, me vas a ayudar seguro a hacer preguntas inteligentes después. A José Luis, que mi capacidad ya sabes que es muy reducida, mi inteligencia viene a ser la misma que la de una gamba de criadero. Pero con José Luis vamos a hablar de temas de gran trascendencia y de interés social. Y ahí es donde quiero que me ayudes, porque seguro que se te plantean diferencias y analogías con lo que ocurre en Estados Unidos. Pero ¿quién es José Luis Mateos? José Luis Mateos es... antes de nada... Hola, José Luis. Hola, Fernando. Bienvenido y gracias por formar parte de este humilde programa que vosotros hacéis grande con vuestros conocimientos y experiencia. Gracias a vosotros. Yo lo dije en el primer programa, os permito que me deis las gracias una vez, nada más. No. El agradecido soy yo. Apuntado. Vale. José Luis Mateos, tienes estudios de económicas y eres licenciado en Ciencias Políticas y Económica, y Sociología, a mí esto, por la Universidad Complutense de Madrid. Oficial jubilado, podemos decir prejubilado, porque no tienes todavía la edad de jubilación, pero podías hacerlo y te has jubilado antes, en marzo de 2019 del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, y tu último destino fue la Unidad de Atención a Mujeres Mayores y Menores, donde estuviste 11 años. ¿Hasta ahora todo es correcto? Casi. Bueno, pues... Luego te lo corregiré. Algún pequeña cosita. Pues a partir de aquí imposible decirlo todo, porque nos tiraríamos una hora. Estás preparado en prevención de drogodependencias, policía científica y forense, violencia de género, inmigración, bandas juveniles, menores en conflicto, medio ambiente, intervenciones en montaña, seguridad ciudadana, alcoholemia, accidentes de tráfico y delitos contra la seguridad del tráfico. Y la lista continúa. Y también has impartido cursos de racismo y xenofobia o comunicación no verbal, que este es un tema que a mí me interesó siempre mucho en la facultad. Técnicas de mando, técnicas de autocontrol y relaciones con el ciudadano. Casi mejor habría sido decir que es lo que no has hecho, ¿no, José Luis? ¿Qué te parece, Ana? ¿Podemos contar con él como colaborador? No sé, yo creo que no tiene mucho de qué hablar, ¿eh? Bueno, decía José Luis que lo primero que íbamos a hablar contigo, y ya nos ponemos serios porque vamos a hablar de temas serios, era del ciclo de la violencia de género. Pero antes, justo de entrar en el programa, me has comentado que se te ha planteado, que has conocido un caso curioso de violencia de género en Elche, donde hay ingredientes muy, se mezclan ingredientes como violación, menores de edad, relaciones padre-hija, si se puede tratar por vía judicial, si por violencia de género. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es lo que te has encontrado y qué te ha llamado la atención de todo esto?
Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Fernando, por la presentación. Aunque me salte el guión, ese gracias, yo sé que es pasado, pero me tienes que permitir por los nervios y eso siempre hay que dar gracias otra vez. Entonces, bueno, una vez dicho eso... Tú tranquilo que estás entre amigos, eso es lo primero. Vale, muchísimas gracias. Y los oyentes también son amigos, esperamos que sean nuestros amigos. Y nada, lo único, puntualizar dos cosas. Una, al lado del tema de los prejubilados, pues no va a doler y seguro que hay algún policía que dirá, ¿por qué no le corriges? Entonces, bueno, antes de que te pues venga corrígeme, la llamada, porque eso ha sido de mi cosecha. Claro, exactamente. Entonces por eso te voy a corregir. Este año, el año pasado, en enero, salió una orden ya con lo cual se permitía a los policías que tenían 60 años poder acceder a la jubilación con todas las garantías. No es prejubilar, sino acceder a la jubilación. Porque eso fue un acuerdo que se llegó a todas las policías de Europa y que nosotros tardaron. Empezaron los bomberos lo consiguieron y después, bueno, después de muchas luchas y muchos años peleando, pues al final conseguimos que nos jubilaran con todos los derechos a los 60 años. Entonces, todos los policías ahora que tienen 60, bueno, ahora hay un proceso que se van adaptando, pero vamos, no es prejubilación, sino es jubilación total, con mi carnet de jubilado, mis derechos de jubilado, todos los papeles de jubilado. O sea que tal cual. Soy una persona ya mayor, una persona de tercera edad. O sea, y voy a decir una broma porque luego os daréis cuenta que no es cierto. Iba a decir que ahora te dedicas a ver obras y a pasear y oír el canto de los pájaros. Es muy difícil. La vida del jubilado es una cosa muy difícil. Yo tengo el cuadrante hecho en casa de todas las obras que tengo alrededor de casa. Entonces, bueno, la verdad es que se ve esas deficiencias en el traslado de los botijos de un lado a otro y bueno, ya estamos... Me estoy haciendo un grupo de jubilados que está casi controlado y vamos a hacernos con ello. Os va a sorprender porque José Luis, además de todo lo que he contado que hace y de todo lo que nos va a contar él ahora, resulta que es un experto en deportes de riesgo, deportes... extremos, practica de todo, le gusta montar en moto y luego nos va a contar cositas al respecto. Pero bueno, vamos a retomar, luego ya me corriges. Vale. Vamos a retomar el hilo de nuestra conversación. Hablábamos de ese caso que te ha llamado tanto la atención. Vamos, ahí ya tendremos tiempo de hablar de todo lo demás. Bien, el caso que hoy me he encontrado, que cuando venía estaba leyendo y era un caso totalmente atípico. Ya, como muy bien ha dicho Fernando, llevo más de una década trabajando en violencia de género para mayores, menores. Entonces, según venía, llamaba la atención porque decían que era un caso que no se había dado antes. Yo ya os digo que llevo más de una década, no encontraba en todos los años que llevo un caso igual y os digo en qué consiste el caso. El caso es que se encuentra una mujer a una chica joven, digamos una chica joven que es una chica de 19 años con una criatura llorando y con un ojo amoratado. Con lo cual se llama a la policía, evidentemente, la policía llega y dice que bueno, pues que su pareja le ha pegado. Hasta ahí pues todo parece normal. Normal, entre comillas, vamos a entender, no normal, que es una agresión de un hombre a una mujer, de las que estamos malamente acostumbrados. Pero bueno, no deja de ser. Pero lo curioso es que de pronto le llega y le comenta que no, que es que el padre de la criatura es su padre también. Es decir... Estamos hablando de un padre-abuelo. Exacto. Estamos hablando de un padre-abuelo que ha tenido un hijo con su propia hija. ¿Qué pasa? Que ha tenido un propio hija. Ya chirría, es preocupante, ¿no? A mí me daba que pensar, y por eso lo quería comentar hoy como entrada y como presentación. Porque además has comentado que ella era menor cuando quedó embarazada. Sí, a eso iba. Entonces, que me llama la atención porque decimos, ¿hasta dónde estamos llegando? O sea, algo está fallando. Entonces vamos a intentar recapacitar todos y diré a ver dónde está fallando, porque la menor tiene 19 años, la criatura tiene 15 meses, con lo cual la mujer se ha quedado embarazada con 17 años, con lo cual ha habido una violación de una menor. Ahora según la ley, habría que discutir y habría que hablar al respecto, pero bueno, se ha producido, con lo cual te encuentras ante el dilema de que qué está fallando, porque si sigues leyendo la noticia, curiosamente te encontrabas con que la niña había sido acogida en un centro de acogida y el padre había estado cumpliendo una larga condena en la cárcel. A la salida de este señor, decide ponerse en contacto con su hija, de 17 años, y la menor abandona el centro de acogida y se va a vivir con su padre, del cual se queda embarazada y tiene esa criatura. Entonces, algo está fallando, el sistema está fallando. Entonces, vamos a intentar ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Que no sabes si realmente tratarlo como que será, por un lado, la violación de una menor, el incesto por parte del padre, por vía judicial,
y otra se tendrá que tratar también como una violencia de género. Es decir, nos encontramos hasta ante un dilema que difícilmente se puede dar. Todo esto, claro, una agresión menor delante de menores es un agravante cuando se produce delante de un menor. Una agresión a una mujer cuando se produce en presencia de menores es un agravante. Entonces, bueno, pues solo era hacer que se recapacite y que miramos a ver qué pasa. Pues el centro de acogida, si en un momento estaba la niña, ¿por qué no se hace un seguimiento a ver con quién va, cómo va? Y no sé, no es el delito del que está acusado el padre, pero bueno, habría que cuestionarse. Importante el seguimiento de este tipo de cosas. Con esto enlazamos con lo que venías a hablar en principio, que era el ciclo de la violencia de género, que cuenta con una serie de fases de las que nos vas a hablar, pero en primer lugar, dinos, José Luis, ¿qué se entiende por ciclo de la violencia de género? ¿Qué es exactamente esto? Vale, el ciclo de la violencia de género es un estudio que realizó una americana en 1979, Leonore Walker. Entonces, que en un refugio para mujeres maltratadas, y refugio, hago hincapié en decir refugio, porque tenemos que tener en cuenta que hasta 1981 las mujeres tenían que pedir permiso a sus hombres, a su marido, para poder trabajar, para cobrar un salario, para ejercer el comercio, para abrir cuentas corrientes en banco en iguales condiciones, sacar el pasaporte e incluso sacar el carnet de conducir. Eso ya era todo una violencia. Eso todo era una violencia. Entonces, estamos hablando que no hace tanto tiempo, estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Si mal lo calculo, 40 y tantos. 30 y tantos, 40, sí. 30 y tantos, 40 años. Es decir, que no está muy lejos, no está muy lejos. Si vemos ahora cuál... Perdón. La falta de costumbre de estar hablando seguido. Entonces, si vemos a ver qué es lo que ha pasado, pues veremos que la violencia que se está produciendo ahora mismo son personas que han estado educados por personas que han vivido esa época. Es decir, yo, que no me considero una persona muy mayor, pero sí tengo 60, a mí me han educado. Mi padre ha vivido en la época en que tenía que dar permiso a mi madre para hacer eso, y yo eso lo he visto en casa. Entonces, cuando tú ahora preguntas a una persona, no sé, el otro día hablaba con un compañero y me decía que, bueno, que es un tema cultural, que es un tema porque según vas viendo a la gente y según vas tratando a la gente, te encuentras que ayer, por ejemplo, pues me hablaba de una persona marroquí y le decía que, bueno, que él en su casa plancha, hace la comida, barre, y la otra le miraba con los ojos muy abiertos como diciendo que eso no era posible, que eso en su país era que esa persona era rarito, sí, pues llamarle de alguna forma. Entonces, eso mismo, si se lo comentamos a un suizo, te diría que no, que eso es lo que se tiene que hacer, que eso es lo normal. Entonces, bueno, eso es lo que se tiene que hacer. Exacto. José Luis, como has hablado mucho con Ana, se nos va echando el tiempo encima. Entonces es que, claro, te pones a hablar, que te lo agradezco mucho porque... No, me ha encantado porque habéis estado intercambiando ideas y opiniones y has hecho preguntas que a mí no se me ocurren porque no tengo... Hablaba antes de mi cerebro, no tengo. Vamos a ver, son cuatro fases, ¿no? Sí. Háblanos de ellas. Vale. Bueno, pues entonces se hizo un estudio y se vio que la violencia era cíclica. ¿Qué quiere decir cíclica? Que se volvía a reproducir de forma continua. Entonces tenemos una primera fase, que es la fase de tensión, en la cual son cuando empiezas pues a insultar, a subirle el tono de voz, a tener peleas, pero de tipo verbal. Después pasa automáticamente al acto violento. El acto de violencia es cuando ya hay violencia, hay violencia física, que puede ser violencia física, puede ser violencia sexual, puede ser violencia económica, violencia emocional. O sea, no siempre que hay una violencia se tiene que pensar que es una violencia física, que hay daño físico. No. La violencia se puede producir de muchas formas. Se puede ejercer de diferentes maneras. Exactamente. No necesariamente tiene que ser algo físico. El siguiente paso, una vez que ya tú le has causado un daño y la persona que tienes enfrente se da cuenta de que le has causado el daño, se produce la fase de arrepentimiento. Es aquella en la que le dice perdona, no quería, ha sido un mal momento, es que estoy muy nervioso, es que estoy... Por tu experiencia, ¿esa fase de arrepentimiento es sincera o es una forma de decir, bueno, voy a rebajar para empezar de nuevo? Vale, es la fase que el hombre utiliza siempre para volver. Es decir, tú muchas veces dices, ¿por qué? Cuando, no sé, se hace el estudio y se hizo toda esta muestra y se llegó a la conclusión de la violencia, del ciclo de la violencia de género, decías, ¿por qué? Era la contestación a las preguntas de por qué una mujer no denuncia, por qué una vez que denuncia retira la denuncia, por qué una vez
que ha sufrido maltrato vuelve otra vez con la misma persona. Entonces, ese es el periodo de que las mujeres sienten el arrepentimiento, el hombre tiene la capacidad de convencer, porque no nos equivoquemos, siempre se dan unas características determinadas de la persona, del hombre. Que tiene mucha capacidad de convencimiento. Tiene mucha capacidad de convencimiento, ella siempre busca una persona determinada, porque a lo largo del tiempo te estás dando cuenta que nosotros pensamos muchas veces, dices, que solo se produce una violencia de género y tienes una persona. Pero es que, curiosamente, si miramos estadísticas, nos daremos cuenta que hay mujeres que yo me he encontrado con mujeres con 4 y 5 agresores. Tú dices, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Características de una persona de una determinada o sencillamente le gusta ese tipo de personas. Y bueno, no me enrollo con eso. Y la última la luna es de miel. La luna. Quiero, tú eres lo mejor para mí, tú y yo juntos, esto ha sido muy reír y todo va a ser a partir de eso maravilloso. ¿Qué pasa? En este ciclo que os he puesto, la fase de tensión, el acto violento, el arrepentimiento, según va avanzando el tiempo, la mujer se arrepiente y la fase de tensión, la fase de luna de miel se reduce y al final llega en que es todo tensión, violencia. Y de cuando le has pegado, que se siente, como hemos visto, nos hemos hartado de ver en tal, pero es que ha sido un mal momento. Al día siguiente, otra vez, se levanta por la mañana, no tengo eso, no tengo aquello, vuelve a usar la tensión, vuelve la violencia y se va reduciendo. Y se está produciendo. Y hasta que no se encuentre que una vez que se pierde, más importante, porque el respeto de solucionar, entonces de que no es cuestión de que se va a arreglar. Una persona que evidentemente se puede curar, no haría bien por mi parte decir que es incurable, sería más una verdadera tontería, pero sí es verdad que es difícil. Empiezan a aparecer los primeros síntomas. Importante también es eso, que tiene que ser un maltrato físico. Está el emocional, está el económico, quiere decirse que te está controlando absolutamente. Tendremos oportunidad en los programas de hablar de muchas cosas. También tendremos que hablar de qué hace para proteger a esta gente. Pero que te quería hacer. En este círculo de la violencia se cumple independiente en la mayoría de los casos, o también se da entre parejas del mismo sexo, gays, lesbianas. Sí, el trato ya siempre nos tenemos que ir entonces a los artículos, ¿no? Entonces el artículo del Código Penal, el 153, que dice que es un maltrato cuando tiene que haber una y no necesariamente convivencia hombre hacia mujer. Cuando te encuentras con un caso que es realmente no hay una de pareja como la recoge el código. La cosa de cómo lo trato, lo podría ellos están registrados como pareja de hecho, pero al final, como siempre suele ser una agresión entre partes, lo normal se coge, se llevan a los dos a comisaría delante de un juez y que decide ver qué es lo que ha pasado ahí. Pues muchísimas gracias por esta lección magistral, quiero decir al principio, y que con él vamos a hablar, si nos da tiempo, de actividades en los próximos programas. Bueno, en este programa y en los próximos, porque como poco. También vamos a hablar de deportes de riesgo y extremos, porque José Luis, además de saber todo lo que sabe de estos temas, hay un gran aficionado a la moto. Ha hecho salto con paracaídas acompañado, supongo que esto quiere decir que es el tándem, ¿no? Tándem, vale. efectivamente. Ha hecho esquí de fondo, raquetas de nieve, rafting,
Hydrospeed, supongo que son las gotitas esas que te sacan del agua, subes y No, bajas. el Hydrospeed es una tabla chiquitita como la que utilizamos en la piscina. Sí. Te la pones debajo, en el pecho, con un casco y un traje de neopreno y unas aletas. Entonces bajas por el cauce del río. Muy bien. Ha hecho muchísimas cosas, puenting, escalada, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver si nos da tiempo, porque nos vamos a ir, vamos a andar muy justos, pero ahora es el turno de Lulu Bell, comunicadora, presentadora de radio, especialista en redes sociales y en marketing, que hoy nos trae a Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla, desde su sección Integrados en el Arte, una entrevista con Antonino Nieto Rodríguez para hablar de cultura como elemento de integración social. Vaya, me ha vuelto a pasar lo de la semana pasada, que se me ha caído la tableta, pero no voy a ser yo quien nos cuente esto. Vamos a irnos con Lulú. Buenos días, Lulú. Hola Fernando, ¿cómo estás? Encantada de saludaros a todos vosotros. Estamos aquí en Integrados en el Arte, un programa que arranca hoy de Oco Art Gallery para nuestros amigos y seguidores de Diario Salir y, por supuesto, de La Barandilla. En este primer programa tenemos un tema muy especial y un invitado muy especial. Estoy muy contenta de recibir aquí a Antonino Nieto Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, yo estoy encantado, para mí es un privilegio y un placer el estar en el programa y estar contigo. Muchas gracias. Traemos un tema importante, interesante y bueno, quizá un poquito denso, vamos a intentar no caer en eso. El tema para que ha venido Antonino a hablarnos. Bueno, discúlpame, sí. La densidad debe ser la materia oscura, pero de la materia oscura sale todo. Bueno, la densidad es la que queramos poner, ¿no? Claro. Vamos a ver si conseguimos, porque es un tema arduo, podríamos hablar muchísimo, pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a centrarnos un poco en la cultura como vehículo de integración social, que es uno de los factores que nos aporta la cultura. Y creo, sin lugar a dudas, que Antonino es nuestro invitado perfecto, porque les voy a presentar a Antonino. Escuchen así rápidamente hablando, en pinceladas, porque su bagaje profesional es muy grande. Pero Antonino es poeta, videoartista, creador de espectáculos digitales y en vivo, antólogo, ¿no? Crea antologías, aunando todo tipo de artes, le da igual, las integra todas sin límites. Artes circenses, sinfonías musicales, poéticas, ¿qué más? Lo tengo todo por aquí porque es que me ha dejado impresionada. Sus obras se han visto en festivales nacionales e internacionales y una de las cosas que más me ha gustado en esto de la integración cultural es que tus obras son representadas y han sido representadas en sitios tan diversos como cementerios, bares, universidades, foros culturales, en el monasterio de Silos, en el campo de concentración de Ravensbrück, cerca de Berlín, ¿no? Sí, a 80 kilómetros de Berlín. Sí. Ningún tipo de limitación y es pura integración cultural, o sea que creo que es la persona perfecta para poder hablar. Además, Antonino es también gestor de contenidos culturales, promotor cultural, actualmente estás en el equipo de ámbito cultural, donde sigues fomentando la cultura. Bien, pues con todo esto, dicho muy rápido, porque hay muchísimo más, la pregunta obligada, desde luego, es, ¿contamos en España con una cultura integradora? Contamos en España cada vez más, a mi modo de ver, solo es mi modo de ver y mi modo de palpar, en la transformación del lenguaje que transforma la realidad. Y entonces, cuando hablamos de una cultura integradora, estamos hablando cada vez más, esto no sería lo ideal, no sería, en muchos casos y en muchas situaciones históricas no habría sido así, pero en este momento a mí la impresión que tengo es que integración es obediencia en estos momentos. Y entonces nos tergiversan, nos modifican, nos transforman lo que podría ser análisis de la situación, de la situación que la gente vive en el día a día, para transformarla para mejor a través de la cultura, a través de los instrumentos culturales, pero lo que se está fomentando
a mi modo de ver, insisto, es la obediencia. La corrección política es solo, digamos, una parte de esa obediencia en la que a la que nos están llevando a marchas forzadas, cada vez más. O sea, cuando un creador se enfrenta tiene una idea en la cabeza y quiere lanzar con cualquier contenido cultural, lo vamos a decir así, del tipo que sea, se encuentra con una dirección de hacia dónde puede crear y hacia dónde no, ¿no? Claro, efectivamente. Tú, si quieres trabajar con las administraciones, la selva, en el mejor sentido del término de la palabra selva, ¿no? a la que te enfrentas es absolutamente terrorífica. Claro. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando desarrollamos con Marisa Esteban el proyecto en Berlín, el campo de concentración de Ravensbrück, el proyecto era suyo, yo colaboraba con ella, solo pidieron una cosa. Una copia del proyecto y fotocopia del DNI. Éramos españoles, ella era española, yo también, nada más. Aquí te piden 50.000 papeles para que al final no te lo den, para que al final se lo den siempre a los mismos, que ya no necesitan esos papeles porque ya los tienen allí de sobra. Es decir, es una cosa, es el gran agujero negro. Es la burocracia en este país, y eso impide el desarrollo absoluto y total y parcial, y como que queramos decir, de esa parte de la cultura que sería integradora, que sería transformadora, y eso se evita totalmente. Es decir, nos conducen hacia unas metas muy definidas de antemano por quien maneja el cotarro, digámoslo así. A eso le llaman cultura en estos momentos. Tenemos las televisiones en este país, muchas de ellas, no voy a nombrar, pero bueno, todos las conocemos. Pero bueno, según el canal que sea, ya sabes a dónde te conducen. ¿Y qué podemos hacer? Porque, o sea, yo estos días, pensando un poco en nuestra charla, ¿no?, también pensaba que es un poco de responsabilidad personal de cada uno el seleccionar contenidos y sobre todo el invertir tiempo, ¿no?, en culturizarse, es decir, pues eso, en decir, ahora que tengo con la era digital acceso a tantos tipos de lectura, a estar informado, voy a invertir tiempo en hacer algo así, ¿no? No esperar de brazos cruzados a que me lo coloquen y que me coloquen cualquier cosa, ¿no? Quizás sería un poco el antídoto. Sí, eso sería el antídoto, el decir no a lo que te viene impuesto y decir sí a lo que llevas en ti mismo o en ti misma. Claro. Y llevarlo eso a cabo, con todas las cortapisas, zancadillas, etcétera, etcétera. Bueno, es que aquí la medalla es el puñal trapero. Esa es una de las medallas, esa es una de las grandes medallas que funcionan. Pero al lado de todo eso hay grandes creadores, hay grandes personas que se están enfrentando a todas esas imposiciones. Y a pesar de todos los pesares llevan a cabo su obra. Lo que pasa es que yo lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más, hablando por ejemplo de la poesía contemporánea en España no existe, y precisamente porque no existe se la ahoga. Quiero decir con esto, no es que no exista, no es que no exista la cultura transformadora, claro que existe, pero no se la deja emerger. Claro. Se la ahoga antes de que emerja, para primar a todo aquello que supone la obediencia. Te iba a preguntar si teníamos dificultades de accesibilidad a la cultura, ¿no? Entonces sí que es verdad que en temas de accesibilidad se está trabajando mucho en poder ofrecer una cultura un poco más accesible en cuanto a temas logísticos, ¿no?, para personas con discapacidad, pero las limitaciones de la cultura, no sé tu opinión, yo desde luego las entiendo como que son de muchos estilos, ¿no? Son económicos, son culturales, ¿no?, el no abrir la mente a otro tipo de contenidos que nos puedan interesar. ¿Y cuál es más? Porque me estoy dando cuenta con tu charla que tenemos muchos problemas de accesibilidad de alguna manera, sí, ¿no? No solo de este tipo. Claro, los problemas de accesibilidad pues son
son totales, porque solo te dejan ver lo que quieren que veas, lo que ellos quieren que veas. No te dejan ver ninguna otra cosa. No solo no te lo dejan ver, sino que niegan esa invisibilidad y denigran a esa invisibilidad, a todo aquello que puede poner en cuestión lo que nos imponen en el día a día. Dicen, no somos ciudadanos. La cultura, el creador, el arte, a mi modo de ver, insisto, tiene que romper esa barrera. Totalmente. Totalmente. Y además ahora hay un tema importante también que a mí me gusta que se pueda tener en cuenta y remarcarlo, y es que con todos los movimientos sociales, el poder convivir con creadores, me gusta más llamarlos más creadores que artistas, ¿no? Porque es un término más amplio, que vienen de todas partes del mundo, que conviven con nosotros. Tú te encontrarás en tu trabajo diario como gestor de estos contenidos con creadores de otras culturas, y esto nos aporta mucho. La cultura nos abre la mente y sin salir de casa podemos empaparnos de muchos otros estilos de cultura y forma de pensar que no conocemos. Claro, sí, eso es positivo y yo lo alabo y me encanta todas esas posibilidades, pero siempre es desde el margen. Claro. Siempre es desde el margen. Pues tenemos que tratar de poner nuestro granito de arena en que esto no sea así y en ir consumiendo cosas de cultura, temas culturales y que sean completamente diferentes, como los de Antonino Nieto. Porque Antonino, este es tu último libro, que sí. Yo sé que tú tratas mucho de avanzar en esto y de gestionar la cultura de una manera mucho más lúdica y impulsar, desde luego. Y este es tu libro, que es muy creativo, es el último, La Edad del Tiempo, con ilustraciones de Antonio Lenguas, un libro doble. Quiero que me hables un poquito de él y que nos regales un poema, que nos leas un poema. Sí, le he encantado. Sí. Este es un libro doble, por un lado es La Edad del Tiempo, luego la cámara es preciosa, y por el otro lado es Sudor del Agua. Y las ilustraciones y el diseño del libro es de un gran diseñador e ilustrador que es Antonio Lenguas, que es el que ha diseñado el libro y todas las ilustraciones. Bueno, y es un libro, pues Sudor del Agua, pues Sudor del Agua se desarrolla en 10 venganzas, que es un poco la réplica al Decálogo. Al decálogo sí. Que siempre nos han contado, y bendito sea, hasta ahí podíamos llegar. Claro. Pero claro, a ti te dicen, por ejemplo, yo recuerdo siempre a Mark Twain en Cartas desde la Tierra, cuando el ángel de luz es expulsado a la Tierra porque se ha enfrentado al Creador y llega aquí y bueno, ve lo que sucede en la Tierra y escribe unas cartas a sus compañeros los ángeles. Y entonces les dice, oye, entre otras cosas les dice, oye, nunca me he encontrado imbecilidad mayor. Dice, alaban a un ser que ellos dicen todopoderoso y dentro de su todopoderosidad les trae las enfermedades, la muerte, el dolor y lo alaban. Dice, esto es una cosa... ¿Cómo se alaba, no? Claro, por ejemplo, oye, dicho con todos los respetos y sin ánimo de molestar ni ofender a nadie. Pero bueno, esto es lo que decía Mark Twain, que por cierto, el libro salió publicado una vez que él ya no estaba. Después. Un poquito después, ¿no? Pero hay quinto mandamiento, no matarás. Dice, ¿cómo comes? Pero claro, dices, el suicidio también está penado, o estaba, ahora 10 suicidios diarios y de esto no se habla, pero bueno, estaba penado, dice, pero claro, no matarás, y dice, pues no como y ya está, por ejemplo, ¿no? Pero claro, entonces te estás suicidando, también está penado. ¿Qué hace decir? Hagas lo que hagas, estás atrapado, eres rehén de cualquier cosa. La vida la han transformado en la gran celda y bueno, hay que disfrutarla. No queda otra. Sí, yo es que además soy muy positiva. Además siempre pienso que dentro de toda nuestra escala de valores y cómo nos movemos, entre el blanco y el negro están los grises. Entonces yo me quedo con eso, hay que intentar, ¿no? Un poco decir, bueno, según dónde estoy, a ver qué capacidad de elección tengo. Claro, yo por eso digo que con todo hay que disfrutarlo. Poner mi granito de arena, ¿no? Claro, el disfrute por encima de todo. Pues ahora queremos disfrutar de uno de tus poemas, porque yo te he visto recitar y es maravilloso.
Pues y que a ver, también lo hagan que nuestros pongo, amigos de la barandilla y pongo de los intermediarios. Lo que ha de venir y lo aún por borrar. Tú, yo, nosotros, lo mucho que en el tendedero escurre al sueño que ha de matarte. Jueces, profesionales, deportistas, pequeñas básculas. Se trata de repartir la culpa, de embarrar el mar hasta borrarlo. El polvo, sembrar la duda, cultivar el despiste, aupar hasta el dolor cualquier resultado. Se trata de enterrarlo vivo. ¡Oh, bravo! Muchas gracias por este regalo que nos haces aquí Integrados en el Arte, por estar con nosotros. Es un buen regalo este libro. Tomen nota, y además para aprender y para abrir nuestra mente a cosas completamente diferentes, ¿no? Salir un poquito de nuestra zona de confort en esto de la cultura. Antonino Nieto nos ha acompañado hoy para hablar de la cultura como vehículo de integración. Agradecerte de corazón que hayáis estado con nosotros en este primer programa, que a mí me ha hecho mucha ilusión tenerte. Permíteme que te bese. Ay, venga, sí, claro que sí. Descubrir toda tu obra y además todo lo que trabaja Antonino con el arte, todo lo que lo impulsa, y desde aquí romper una lanza con esto de poner nuestro granito de arena en disfrutar sin límites de la cultura y, por supuesto, acercarse a obras tan diferentes como las que crea Antonino. Y bueno, este libro, que es un buen regalo sin duda. Fernando, ha sido un placer estar contigo aquí desde Integrados en el Arte en Oco Art Gallery. Para todos nuestros seguidores de La Barandilla y de Diario Salir, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y hasta la próxima entrega, que seáis muy buenos y os portéis muy bien. Hasta luego. Nos pides mucho, Lulú, que seamos buenos. En cualquier caso, interesante entrevista con Antonino Nieto Rodríguez. No sé si definirlo como multiartista. Muchas gracias y te esperamos aquí la semana que viene con ese actor que nos vais a traer y del que no te quiero pisar la exclusiva, salvo que Ana, tú que vas a compartir esta situación, esta entrevista con Lulú, quieras decirnos a quién vais a entrevistar las dos. ¿Se puede adelantar quién nos va a acompañar el próximo viernes o quieres mantener el secreto? No, voy a anunciar. Es el actor Stanley Coppet, que muchos los conocerán por el papel que hizo en la serie El Príncipe, y él hizo de Caleb, el marido de la protagonista, y él también eran 3 protagonistas y él era uno de ellos. Y ahora esta tiene una obra en los teatros Luchana que se llama La Herencia, y que la recomiendo, la he visto, es muy buena, y la entrevistaremos Lulú y yo la próxima semana. Muy bien, querías contarnos además otra cosa. Sí, quería invitar a todos a que vengáis el jueves 16 de enero a las 8 de la tarde a la misa de 8, que está en Mesón de Paredes 71, y donde va a haber una inauguración de arte de un amigo mío que es pintor. Y pues si queréis combinar cervezas y arte, es el sitio ideal. Muy bien, pásame la nota y lo subiremos a las redes. José Luis, no nos ha quedado tiempo para hablar de deportes y viajes en moto. Lo dejamos para la semana que viene. ¿Querías decirnos algo? Sí, intentar finalizar lo que había empezado, que no... prometo que hablo mucho. Tienes 15 segundos. En los 15 segundos, el próximo día voy a intentar hablar, aparte de deportes, hacer algo más lúdico, más divertido, que no sé, que interese a más gente. Intentaré meter sobre el tema de la mujer maltratada de mayores de 65 años, que también es un tema bastante difícil actualmente. Sí, por eso quiero tener una doble entrevista contigo. No entrevista, porque eres colaborador, pero que tengamos 2 fases. Una que nos hables de todos estos temas interesantes y otra que nos hables de deportes, riesgos de extremo, de montar en globo, de todas esas cosas que has hecho, y de submarinismo en cuevas, creo que has hecho también. Espeleología no es el reguerillo, que es una cueva que está en la montaña y en Patones, que se pasa. Entonces, todo es verdad, es que no soy profesional en nada. Yo soy aprendiz de mucho, maestro de nada, como muy bien dice el tema. Entonces, yo lo que hablaré será pequeñas connotaciones de trabajo. Habrá muchísima gente especializada en cualquier tipo de los deportes que está diciendo Fernando, que sepa no más que yo, sino muchísimo más que yo. Entonces, yo lo que haré serán pinceladas. Si algún día queréis preguntarme algo, queréis mandar un correo y preguntarme alguna cosa determinada de lo que ha dicho Fernando, vamos, encantado de contestaros hasta el punto que yo pueda contestaros, evidentemente. Sí, esas preguntas, tanto para José Luis como para Ana, como para nuestro experto en medio ambiente, que hoy no ha podido venir, Eduardo, las podéis hacer a info.diariosalir.com
info.diariosalir@gmail.com. Lo repito, info.diariosalir@gmail.com. Ahí nos podéis plantear todas vuestras dudas, vuestras preguntas. Quiero, además, antes de terminar, dar visibilidad a la campaña 12 meses, 12 sonrisas, que la Asociación La Barandilla dedica al mundo de la discapacidad. Más información podéis encontrar en www.labarandilla.org en la sección 12 meses, 12 sonrisas, y este mes está dedicado a la depresión. Y antes de terminar, solo 15 segundos, quiero dar mi apoyo y mi... Bueno, es que se lo merecen. Mis amigos Sara García y Javier Vega son dos jóvenes valientes que están recorriendo en Arabia Saudí el París-Dakar. Bueno, ya no se llama París-Dakar, Dakar. Con 2 Yamaha, sin asistencia. Esto quiere decir que cada vez que llegan a puerto se tienen que bajar de la moto, arreglarlo. Son un montón de jornadas. Puedes seguir el recorrido en www.diariosalir.es, donde estamos colgando los vídeos que nos envía Sara todos los días y con los que ha ocurrido y con lo que ha ocurrido en la carrera, con anécdotas, con los problemas que se les plantean. Y bueno, de momento siguen peleando. Mucha suerte a los dos, y a vosotros pues agradeceros que hayáis estado aquí en Diario Salir Radio, en labarandilla.org. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Fernando. Vale, Fernando. Hemos quedado en que nos se daban las gracias. Es mutuo. Yo pues he dicho vale, Fernando. Y muchas gracias a nuestro director de control, Vicente.